Soy Víctor Aramburu, actualmente soy coconductor de Lo Más Absurdo en los Medios, es un programa que se transmite por Capital 21, en donde pues nos dedicamos a pitorrearnos evidentemente de los medios hegemónicos y material pues hay de sobra. Y bueno, pues además de eso he sido profesor de Desarrollo Económico, Economía Regional, también he sido consultor en políticas públicas y bueno, pues hasta servidor público hace muchos años. Y aunque pues ya está un término, ¿no? Para todos estos falsos ataques, ¿no? Que hace Trump, incluyendo el de Irán. O sea, incluso yo pensaría que sí también fue más que, más tuvo más arreglado que un partido del América, ¿no? El término taco, que siempre sube, o sea, ya su estilo de negociación que tanto promocionó, incluso en un libro, ¿no? Del arte de la negociación que le llama así, que empieza pues, bueno, con una subasta, ¿no? Subiendo muchísimo la puja y luego de ahí va bajando. Hasta ya tuvimos una experiencia, ¿no? Recientemente, creo que fue en abril, ¿no? A inicios de abril de este mismo año, es decir, abril, mayo, junio, se han pasado 3 meses y otra vez está haciendo lo mismo, porque además no fue al único país. O sea, hay que recordar aquel famoso Día de la Liberación en abril, pues a un montón de países los amenazó con que les iba a poner aranceles. A la hora de la hora, en realidad fueron muy pocos los que se quedaron con los aranceles y son aquellos con los que Estados Unidos no tuvieron tratado. De hecho, si recordamos en abril, pues a la hora de la hora, en realidad la amenaza fue para aquellos productos que no estuvieran cubiertos por el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pues, por el más reciente, por el TEMEC. Y a la hora de la hora, pues no sucedió nada, ¿no? O sea, sí hubo un arancel a los productos de acero, pero en realidad fuera de eso, no sucedió nada. Y pues es algo que ha repetido tanto con la Unión Europea, con Japón, con Corea del Sur, o sea, con aliados importantes de Estados Unidos, no solamente socios comerciales, sino pues, incluso militares. Y pues en esta ocasión lo volvió a hacer, ¿no? Entonces, honestamente, yo creo que son amenazas increíbles, así se le llama en teoría de juegos. Y esto es cuando sabes que pues le va a causar un daño, ¿no? Le va a rebotar también a quien está cometiendo esa amenaza, ¿no? O sea, una amenaza creíble, pues es cuando dices, bueno, entonces mejor sí la voy a acatar. Pero cuando sabes que la contraparte puede también recibir un daño, pues se convierte en una amenaza increíble. ¿Por qué lo digo? Yo honestamente no creo que Trump haya ganado las elecciones, yo más bien creo que Biden las perdió. Y hay que recordar que Estados Unidos es un país donde pues prácticamente cualquier satisfactor del bienestar es una mercancía. Eh, vamos, la salud, ¿no? Pues está totalmente privatizada. Hay algunas entidades, ¿no? Algunos estados donde está desmercantilizado, pero en general en Estados Unidos la salud pues es algo que no es un derecho, ¿no? Vamos, si hay un país que de hecho no ha ratificado muchos de los convenios y tratados internacionales que tienen que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es Estados Unidos e Israel. Y entonces, bueno, la vivienda también, o sea, bueno, reitero, hay algunos estados que sí tienen estas políticas de desmercantilización, ¿no? Y de vivienda pública, pero en realidad es una minoría. La vivienda, eh, no se diga los alimentos, evidentemente, son mercancías, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasó durante la administración Biden? Si bien hubo niveles de desempleo históricamente bajos, la inflación estuvo muy alta, sobre todo en muchos bienes durables, muchos de los cuales de hecho son producidos en México. O sea, por ejemplo, los automóviles, por decir algunos, hay que recordar que hubo una escasez de autopartes, ¿no? Y de hecho creo que todavía la sigue habiendo un poco, sobre todo por la guerra comercial con China, pero también como secuelas de la pandemia, ¿no? Que se interrumpieron los flujos comerciales. Y entonces algo que pues no veíamos, ¿no? Que o sea, los coches viejos empezaban a apreciar, porque era tanta la escasez que en vez de que un coche viejo perdiera valor, pues de repente lo empieza a adquirir, ¿no? Otros bienes como por ejemplo computadoras, teléfonos celulares, eh, bueno, pantallas, refrigeradores, muchos de los cuales son producidos en México, electrodomésticos, pues empezaron a tener inflación de doble dígito. Entonces, y esto pues en un país donde desde las cosas más básicas hasta las cosas pues, más superfluas son una mercancía, le pegó, ¿no? al electorado tradicional de Biden, ¿no? En particular, bueno, el Partido Demócrata, y pues muchos ahora sí decidieron el votar por Trump, ¿no? O sea, y por eso ganó por voto popular. Entonces, iría en contra de sus intereses volver a tener inflación de doble dígito. Porque pues si de por sí hay cierto descontento por otras razones, ¿no? Por todo
escándalo de la lista de Epstein, que en principio pues tiene a su base enojada, pues esto agregaría todavía más, ¿no? Y yo creo que lo que no se puede permitir Trump, pues es que ahorita que tiene un gobierno unificado, es decir, que el Partido Republicano tiene el control tanto de la Cámara de Representantes, de Diputados y del Senado, pues que lo pierda en las elecciones intermedias, ¿no? Y lo que hemos visto es que su popularidad va a la baja. Entonces, un golpe inflacionario de doble dígito, pues iría totalmente en contra de sus intereses. Entonces, pues es la estrategia del taco, ¿no? Que siempre se termina echando para atrás, que como el juego bueno, hay una rama de juegos cuando se dicen que pues alguien es gallina, ¿no? Que es chicken out. Y pues por eso de ahí viene la Trump always chicken out, ¿no? Que es lo que quiere decir esto de taco, que, o sea, Trump siempre se echa para atrás. Yo creo que es un problema más estructural ya el que tiene Estados Unidos, ¿no? Hemos visto, bueno, por ejemplo, entre la guerra de Ucrania y Rusia, pues a Rusia se le impusieron muchas sanciones, todavía en la administración Biden, y en realidad Rusia pues les ha sabido dar la vuelta, ¿no? O sea, de entrada lo que dijo, bueno, si alguien me va a comprar petróleo o gas ruso, me va a tener que pagar en mis propios rublos, ¿no? Mi propia moneda. Y pues para poderle pagar en su propia moneda, pues evidentemente necesitan comprar cosas producidas en Rusia, ¿no? Para obtener esos rublos. También, pues de alguna forma le han estado dando la vuelta vía la India, ¿no? Vía China también. Todo ese gas y ese petróleo que en algún momento se exportaba a Europa, pues ahora ya lo están comercializando hacia China y pues le están dando vuelta a las sanciones y en realidad lo que hemos visto pues es que la economía rusa ha crecido, ¿no? Entonces, en realidad lo que vamos a ver cada vez más, digo, no quiere decir que, vamos, se ha hablado mucho de la decadencia de Estados Unidos, no quiere decir que vayan a perder, o sea, que de repente vayan a implotar, ¿no? O vayan a dejar de tener muchísimo poder, ¿no? Evidentemente van a seguir siendo una superpotencia, pero cada vez vamos a ir caminando más hacia un mundo multipolar en el que otras monedas se van a empezar a utilizar, ¿no? Como por ejemplo en este caso el rublo, probablemente el yuan, aunque ahí China o sea, titubea mucho porque si su moneda se empieza a utilizar cada vez más para intercambios comerciales, eso implicaría que se apreciaría, ¿no? Y entonces, por lo tanto, eso haría que sus exportaciones se vuelvan más caras. Entonces tampoco les conviene tanto. O sea, por eso, si les conviniera ya hace mucho que China ya lo hubiera hecho, ¿no? Eh, pero lo que sí vamos a empezar a ver, bueno, pues es que cada vez más bien, cada vez menos se va a utilizar el dólar como moneda de intercambio internacional. Eso por una parte, ¿no? Entonces eso hace que, bueno, que de alguna forma se demande menos y se deprecie, ¿no? El dólar. Por otro lado, también lo que estamos viendo, bueno, pues es que Estados Unidos tiene un déficit comercial bien fuerte. Sobre todo con China, es alrededor de, bueno, trae por acá el dato, pero es de 300.000, más o menos, 300.000 millones de dólares solamente en 2024. Déjenme, ahorita les digo la cifra por acá. Sí, o sea, 295.000 billones, o sea, es en gringo, ¿no? Entonces eso básicamente es mayor la cantidad. Con México fue de 172.000 millones de dólares y con Vietnam, que es un país del que no se habla mucho, de 124.000 billones de dólares, ¿no? 124.000 millones sería la cifra en la numeración que normalmente nosotros tenemos, los gringos a los cientos de miles les llaman billones, ¿no? Eh, y entonces, bueno, lo que están tratando de hacer, pues, es dejar de vivir de prestado un poco, ¿no? Porque al final estos déficits comerciales, pues alguien los tiene que pagar. Y normalmente, pues lo que está haciendo China es financiar, ¿no? Aunque ya lo ha estado dejando de hacer, de comprar deuda de Estados Unidos. Por otro lado, también lo que vemos es que Estados Unidos tiene un déficit presupuestal bien grande, de alrededor del 7% del PIB. Digo, aquí la oposición se espanta por un 3%, pues allá es del doble. Y ni hablar ya del tamaño de la deuda de Estados Unidos, que es pues más del 100% del PIB. Y esto pues no va a ser muy sostenible, ¿no? En el largo plazo. Entonces lo que Trump está tratando de hacer pues es reducir ese déficit comercial que tiene, déficit comercial y presupuestal, ¿no? Por otro lado también vimos que hubo recortes en algunas áreas, sobre todo, bueno, volviendo a lo mismo, a satisfactores del bienestar, ¿no? Sobre todo en salud y en educación, y por otro lado también se le recortaron los impuestos a los ricos, y de alguna forma el déficit quedó prácticamente igual, y eso, bueno, tuvo que ver un poco con los pleitos, ¿no? Que trae con Elon Musk. Pero lo que está tratando de hacer, pues, es esto, ¿no? Administrar un poco esa
decadencia, si lo que, decadencia relativa, insisto, o sea, no quiere decir que vaya a colapsar Estados Unidos ni nada, ¿no? Sino, pero pues cada vez, así como fue un actor preponderante desde la caída de la Unión Soviética, ¿no? Durante unos 20, 30 años, pues ya lo va a dejar de ser, ¿no? Y otra vez vamos a transitar a un mundo multipolar en el cual el dólar pues, se va a utilizar cada vez menos. Que paradójicamente, un poco que le conviene que el dólar se deprecie, porque para sus fines de volver a producir bienes en Estados Unidos, le conviene, ¿no? Porque eso haría más atractivas sus exportaciones. Entonces, por una parte le conviene que el dólar se deprecie, pero quizá pues administrando ese déficit comercial que cada vez se vuelve menor y también ese déficit presupuestal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo utiliza como un arma de negociación, aunque también le puede salir el tiro por la culata. O sea, porque, por ejemplo, lo que se está viendo es que, por ejemplo, México, que importa muchos granos, ¿no? Sobre todo maíz amarillo, ¿no? Que es forrajero, es para decir, para dárselo de comer al ganado o a las aves, pues allá lo estamos empezando a importar de Brasil. Entonces, estamos diversificando nuestras importaciones. Ojalá pudiéramos diversificar un poco más nuestras exportaciones, porque ahí sí más, el 83% tienen como destino Estados Unidos, pero pues esa dependencia, ¿no? de cierto tipo de bienes, como en el caso sobre todo los que tienen que los agroalimentarios, pues los estamos empezando a diversificar. Y eso pues puede ir en contra de los intereses precisamente de Trump. Y eso es lo que seguramente muchos otros países, de manera tímida, también, incluyendo a México, creo yo. O sea, si a mí me dijeran, pues yo creo que debería ser no más agresiva, abiertamente agresiva, pero sí buscar la forma de reducir esa dependencia que tenemos comercial con Estados Unidos, y creo que otros países también lo están haciendo, ¿no? En el caso de Europa, aunque ellos, bueno, pues también tienen, finalmente Trump ya logró imponer un poco su agenda, ¿no? Que es que ellos incrementen el gasto militar. Y eso porque pues también le implica pues, reducir a Estados Unidos el gasto, ¿no? Que ellos hacen, que es por mucho el más grande del mundo, militar, y por otro lado que además les compren armas. Nosotros afortunadamente no estamos en esa situación, pero lo que sí van a querer es que seguramente les compremos más cosas, ¿no? Eso seguramente lo que va a estar, cómo se va a solucionar, ¿no? Esa es una, y yo creo que la otra también es sustitución de importaciones, que eso también es un poco lo que Trump en última instancia quiere. Que en vez de que importemos ciertos insumos que vienen de China, que van en los automóviles o que van en las pantallas o en los eh, refrigeradores que se hacen en México, pues a lo mejor no es objetivo, pero lo que va a terminar haciendo es de alguna forma beneficiándonos, ¿no? O sea, que muchos de esos o algunos de esos insumos pues se produzcan en México. Y entonces ahí sí ya no viola las reglas del Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, que porque ahí de lo que se habla es de contenido producido en América del Norte. Entonces, ahora no es un proceso que sea fácil, también, porque ahí sí China tiene ventajas absolutas, pues simplemente en costos. Entonces tiene unas economías de escalas, es decir, que cada unidad producida le sale baratísimo. O sea, eso sí va a ser un desafío para, en general, la industria nacional, y ahí sí creo que el gobierno, bueno, está el Plan México, pero sí tiene que traer muy chacaditos a los industriales mexicanos, porque pues siempre se van por la fácil, ¿no? De que en realidad cumplen con esos compromisos, o sea, si en realidad se quieren seguir beneficiando del TEMEC, ¿no? Que esa es la condición. O sea, en ese sentido, pues hasta nos podría estar haciendo un favor en el mediano o largo plazo. De hecho, si me preguntan, por ejemplo, y no quiero que el rato digan que soy trompista ni nada, pero la primera administración de Trump, cuando coincide con el presidente López Obrador, creo que de alguna forma le sirvió para apalancar estos incrementos al salario mínimo, ¿no? Que decía, es que tienes que subir, una de las condiciones, ¿no? Para el nuevo Tratado de Libre Comercio, pues era que el diferencial entre salarios de Estados Unidos y México, pues no fuera tan grande, ¿no? Y pues yo creo que le tomó la palabra y el presidente López Obrador, y es perfecto porque eso me da un arma de negociación a nivel interior, ¿no? Sobre todo con la oligarquía, con los grandes empresarios, de decir, pues tienes que subir los salarios o no hay nuevo tratado, ¿no? Entonces, creo que en el mediano o largo plazo, pues es tener una política industrial que ya se anunció, ¿no? Por medio del Plan México, y bueno, pues ya se ha ido segmentando los diferentes polos del bienestar, ¿no? Cuáles van a ser las vocaciones productivas locales para ir sustituyendo pues esas importaciones. Y por otro lado, digo, sí, sí, desenmarañarse un poco Estados Unidos está difícil, ¿eh? Pero pues en la medida de lo posible, pues también que nuestras exportaciones
como esto que mencionaba, ya el caso de que empecemos a importar algunos insumos agroalimentarios de Brasil, pues podremos hacer también la negociación contraria con Brasil. Pues, tengo estos insumos, pues te los vendo, ¿no? Que tú también tienes este tipo de industrias. A los primeros que les conviene es a los gringos. O sea, si uno ve la frontera, cómo cómo es la organización industrial de la frontera, todos aquellos productos que requieren mucho capital, es decir, básicamente robots, se hacen del otro lado de la frontera, ¿no? Se hacen del lado de Estados Unidos. Y todos aquellos procesos que no pueden ser estandarizados y no pueden ser automatizados se hacen de este lado de la frontera, ¿no? Todo aquello que sea intensivo en mano de obra. Entonces, a los primeros que les conviene son las propias empresas. Entonces no se van a arriesgar a que de repente todas esas ventajas competitivas que les ofrece México, que ningún otro país, ni en términos, digo, al final el Tratado de Libre Comercio pues es reducir burocracia, ¿no? Pero estos son costos de transacción, pero ningún otro país se los ofrece. O sea, además conjugando con mano de obra pues todavía relativamente barata, ¿no? A pesar de los aumentos en salarios, de todas maneras, o sea, en términos de diferenciales, al menos con Canadá, que podría ser la otra opción, ¿no? Y en términos de calidad de la mano de obra, pues en realidad ningún país cercano de América Latina pues lo ofrece, ¿no? Por otro lado, están simplemente la geografía es destino, digo, así como nos cuesta trabajo diversificarnos, pues a ellos les conviene porque los costos de transporte pues también no los van a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Y en ese sentido creo que, o sea, tanto el presidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum lo saben bien, ¿no? Tan es así, pues que cuántos artículos han salido en Bloomberg, en el Financial Times, en The Economist, en todas estas medios de información corporativos internacionales que le encantan aquí a los dresseres y a toda esta eh, pues a los intelectuales, ¿no? Del antiguo régimen, pues ellos mismos o sea, ya reconocen que si hay un liderazgo internacional, ¿no? Es la presidenta Claudia Sheinbaum que pues ya le agarró la medida, simplemente en hacerle caso, ¿no? O sea, a las bravuconadas. Y creo que eso ya se vio de alguna forma de ejemplo, ¿no? Para otros países. A lo mejor, por ejemplo, el presidente Petro se le calentaba mucho la sangre, y ahorita ya dicen, "Ay, tío, o sea, sí, 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 dile que sí, así, o sea, muchas van a ser amenazas increíbles, ¿no? También sí que el término ya existe, ¿no? El término taco. Entonces, eh, yo creo que sí, evidentemente sí va a haber, o sea, tratado de libre comercio. Evidentemente Trump va a ser el mismo, estrategia de negociación, de subir mucho la puja, de amenazar, etcétera. Pero pues ahora, su, su propia oligarquía local le va a decir, no, pues, evidentemente tenemos que tener un tratado de libre comercio porque no voy a deshacer todas las cadenas productivas que ya llevan años y que además si el objetivo mayor es hacer a Estados Unidos grande otra vez y hacerlo competitivo con las industrias chinas, pues para bien o para mal ellos pues, dependen de México, ¿no? También, así como nosotros dependemos de ellos. Hola, soy Víctor Aramburu, soy coconductor de Lo Más Absurdo en los Medios que se transmite por Capital 21. Y bueno, pues los invito a ver un episodio de la 4TV en donde vamos a hablar acerca de la amenaza increíble de Trump sobre aranceles.